La taza se me resbaló de los dedos y se hizo añicos contra las baldosas de la cocina. La voz de mi padre retumbó desde el otro lado de la habitación, haciendo temblar el aire mismo. ¿Qué has hecho, Emma? Antes de empezar, deja un comentario y dinos qué harías en esta situación. Sé sincero, dímelo en los comentarios de abajo. Leemos todos los comentarios. Empecemos. No me moví, no lloré, simplemente me quedé allí con la espalda recta, la mano descansando suavemente sobre mi vientre apenas incipiente. Estoy embarazada, dije con calma. Mi voz no tembló, no esta vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre, Lorraine, se congeló a mitad de camino al pie de la escalera, su rostro pálido, sus manos aún húmedas de doblar la ropa temblaban. ¿Acabas de cumplir 18, estás loca? Mi padre se acercó con la mandíbula tan apretada que las venas de su cuello parecían a punto de estallar. ¿Quién es? ¿Algún desertor escolar, algún extraño que conociste en una gasolinera? Respiraba con dificultad, como si mis palabras le hubieran quitado el oxígeno de los pulmones. Su nombre no importa, respondí manteniendo la voz firme. Lo que importa es que amo a mi hijo y voy a tenerlo. Soltó una risa gutural y amarga. Has destruido tu vida, Emma. Te dimos todo, un hogar, un futuro, un fondo universitario, y lo tiraste todo por la borda por esto. Me dolía el pecho, pero no me inmuté. Yo no tiré nada por la borda. Simplemente estás enfadado porque ya no puedes controlarme. Eso fue el colmo. Lárgate, rugió. Haz las maletas. ¿Quieres jugar a ser adulta? Bien, vive como tal. Me volví hacia mi madre. Por un segundo pensé que podría defenderme, pero no lo hizo. Solo sacudió la cabeza susurrando, eres una gran decepción, como si hubiera asesinado a alguien. Y eso fue todo. No preguntaron quién era el padre, no preguntaron qué apoyo tenía, no preguntaron si estaba bien. Simplemente me echaron. Nadie sabía que ya había firmado el contrato de alquiler de un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Nadie sabía que tenía mi propio trabajo y ciertamente nadie sabía que el padre de mi bebé no era ningún perdedor, era alguien a quien no creerían ni aunque se lo dijera. Me fui sin nada más que una bolsa de lona y un fuego en mi interior. No lloré, no grité. Sonreí porque sabía algo que ellos no sabían. Y 15 años después, cuando estuvieran en la entrada de mi casa, mirando a los ojos de su nieto por primera vez, finalmente entenderían el precio de haberme desechado, y sus rostros palidecerían al ver en quién me había convertido. La primera noche en mi nuevo apartamento fue fría. Sin calefacción, sin muebles, solo un colchón de segunda mano en el suelo y una ventana rota que silbaba cada vez que pasaba el viento. Me senté en ese suelo con una lata de sopa y un teléfono en silencio. Ni llamadas de amigos, ni siquiera un mensaje de texto de mi madre. No me sorprendió. Me había convertido en la vergüenza, la hija que tiró su vida por la borda. Pero no estaba rota, todavía no. Porque todavía lo tenía a él, mi bebé. Y tenía un trabajo. 3 semanas antes de que todo explotara, había aceptado en secreto un puesto de recepcionista en una clínica médica privada a las afueras de Raleigh. La paga no era excelente, pero el médico que me contrató, el Dr. Beston, me trató como a una persona. No le importó que acabara de cumplir 18 años o que estuviera embarazada. Simplemente dijo, si estás dispuesta a trabajar duro, tienes un lugar aquí. Así que me presentaba todas las mañanas a las 6:30 de la mañana y me quedaba hasta después del cierre. Mi vientre crecía, y con él, mi determinación. Sin limosnas, sin compasión. Por la noche estudiaba contabilidad, derecho mercantil, economía, cualquier curso gratuito que encontraba en línea. No solo iba a sobrevivir, iba a convertirme en alguien que nunca esperarían. Dejé de revisar mis antiguas redes sociales. Ver las fotos de graduación de mi prima Sierra mientras mi madre le daba me gusta a cada foto dolía más de lo que admitía. Silencié todo. Con 7 meses de embarazo, trabajaba en el mostrador de la clínica durante el día y contestaba teléfonos para un centro de llamadas por la noche. Un día, me desplomé frente a la parada del autobús. No había comido, no había dormido. Apenas tenía 20 años y ya me estaba ahogando. El Dr. Beston me encontró afuera, temblando, llorando en silencio y agarrándome el estómago. Llamó a una enfermera,
canceló a sus pacientes y se sentó a mi lado. ¿Estás bien, Emma? No, susurré, pero lo estaré. No hizo preguntas, solo asintió. Luego me entregó algo, una carta de recomendación. Dásela a ella, dijo. Mi hermana. Dirige la oficina de finanzas en la sede central de Harrington Medical. Lo miré fijamente. ¿Por qué me ayudas? Sonrió. Porque me recuerdas a alguien a quien una vez abandoné. No cometó ese error 2 veces. Ese momento cambió mi vida. 2 meses después, tuve a mi hijo Landon. Lo sostuve en mis brazos y lloré más fuerte que nunca. No porque tuviera miedo, no porque me sintiera sola, sino porque este hermoso niño con sus ojos curiosos y sus puños diminutos, hizo que cada minuto de lucha valiera la pena. Y a partir de ese día, juré que él nunca se sentiría no deseado, no como yo. Lo que vino después fueron años de sacrificio, hambre, noches sin dormir y un plan. Porque si pensaban que desaparecería, no tenían idea de en quién me estaba convirtiendo. No tenía una hoja de ruta, solo un bebé, un trabajo a tiempo parcial y una determinación ardiente que nunca esperaron de la chica que echaron. Landon apenas tenía 2 meses cuando empecé a trabajar de noche otra vez, esta vez de forma remota, escribiendo informes y clasificando registros de facturación para la oficina de finanzas de Harrington Medical. La hermana del Dr. Beston, Evelyn, me dio una oportunidad. No me dio un título ni un salario que no me hubiera ganado. Simplemente dijo, no incumplas los plazos, no pongas excusas y no esperes que nadie te salve. Y no lo hice. Amamantaba a Landon entre informes de medianoche, aceptaba trabajos de entrada de datos los fines de semana, aprendí por mi cuenta a gestionar presupuestos, auditar hojas de cálculo y redactar contratos. Incluso empecé a vestirme diferente cuando iba a la oficina, blazers limpios y entallados que encontraba en tiendas de segunda mano, zapatos de tacón bajo y una confianza serena. La gente dejó de mirarme como un error de adolescente. Empezaron a tratarme como una mujer con un propósito. Para cuando Landon cumplió 2 años, nos habíamos mudado a una pequeña casa adosada cerca del límite de Chapel Hill. Nada lujoso, pero era nuestro. Un lugar con suelos limpios, un pequeño patio y una puerta de la que nadie podría echarme. Enmarqué una foto del primer cumpleaños de Landon y la coloqué junto a la entrada. Cada vez que llegaba a casa después de un largo día, me recordaba porque nunca me rendí. Mientras tanto, el silencio de mis padres, ni llamadas, ni cartas, ni intento de averiguar si estaba viva. Pero sabía a través de otros canales, a través de chismes y boletines navideños que mi tía enviaba sin pensar, que sus vidas continuaban como si yo nunca hubiera existido. Mi prima menor entró en Duke, mi hermano se casó con una abogada corporativa, y cada publicación, cada reunión familiar, parecía pulcra y orgullosa. Nadie me mencionaba. Yo era el capítulo cerrado. Hasta que un día, el capítulo se reabrió solo. Tenía 26 años y estaba sentada en una reunión con Evelyn y 2 ejecutivos de la división regional de Harrington cuando ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Vamos a lanzar una nueva división, dijo. Has estado trabajando en la sombra durante demasiado tiempo, Emma. Es hora de que tomes las riendas. Parpadeé. ¿Tomar las riendas? ¿Cómo? Ella sonrió. Te ascienden. Jefa de operaciones. Salario inicial de $138.000, beneficios completos. Liderarás un equipo de 12 personas y sí, Landon puede quedarse en la guardería de la oficina. Me tapé la boca y miré la oferta. No podía hablar. Te has ganado cada céntimo de esto, dijo inclinándose. Y antes de que siquiera pienses en decir que no, no lo hagas. Necesitamos a alguien como tú y Landon también. En el momento en que salí de esa oficina, llamé a la escuela de Landon, les dije que lo recogería temprano y conduje directamente hasta allí. Ahora tenía 8 años, rizos castaños salvajes, ojos verdes penetrantes y la misma sonrisa que solía mantenerme en pie durante los turnos de noche. ¿A dónde vamos?, preguntó abrochándose el cinturón de seguridad. A casa, dije sonriendo. A nuestra nueva casa. Esa noche firmé el contrato de alquiler de una propiedad en el distrito histórico, 3 dormitorios, techos altos, un jardín en la parte trasera. Pagué la totalidad, sin hipoteca. Pero aún no había terminado.
Porque había una parte de mi historia que aún no había escrito. Había mantenido en secreto al padre de Landon para todos, incluso para Landon. Pero no porque fuera peligroso o vergonzoso, sino porque él había confiado en mí su privacidad. Verás, el hombre del que me había enamorado todos esos años atrás no era una aventura adolescente. Era un residente de medicina de primer año de Johns Hopkins que hacía rotaciones en la clínica donde yo trabajaba. Nos conocimos una vez, compartimos algo real, pero su familia no me aprobaba, pobre, joven, sola. Se mudó a Boston 2 semanas después y cuando le dije que estaba embarazada, hizo algo que nunca olvidaré, ofreció dinero. Dije que no y nunca más llamé. Porque no quería que Landon fuera una transacción. Quería que fuera mío. Ahora habían pasado 15 años desde que mis padres me echaron y, de repente el otoño pasado, llegó una carta a la recepción de mi oficina. Era de ellos. La caligrafía de mi madre, temblorosa, casi ilegible: Emma, tu prima nos dijo que vives cerca. No sabíamos cómo contactarte. Nos gustaría verte y conocer a tu hijo. Por favor, si estás dispuesta a hablar. Me senté en la silla de mi oficina durante casi una hora, simplemente mirando ese sobre. No lloré, no sentí rabia. Simplemente sentí algo frío. No porque estuvieran contactándome, sino porque no tenían idea de a lo que estaban a punto de enfrentarse. Y cuando los invité a mi casa el sábado siguiente no les advertí. No les dije a qué me dedicaba. No mencioné la casa, ni los modales perfectos de Landon, ni la vida que construí con las mismas manos que, según ellos, solo servían para el fracaso. Porque quería que lo vieran, que entraran por la misma puerta que me cerraron en la cara y palidecieran de arrepentimiento. Oí su coche llegar 10 minutos antes. Por supuesto, llegaron temprano. Mi padre, Daniel Carter, era el tipo de hombre al que le gustaba controlar cada momento de su propia narrativa, el tipo que quería llegar en lugar de ser recibido. Y ahora, 15 años después, estaba de pie en mi porche con mi madre a su lado, ambos vestidos como si fueran a visitar un club de campo, no a la hija que repudiaron. Los vi a través de la alta ventana junto a la puerta. Mi madre apretaba su bolso con fuerza, sus ojos escaneando el jardín, el columpio del porche, los escalones de ladrillo pulido. Su boca se movió ligeramente susurrándole algo a él. Quizás una advertencia, quizás una oración. Abrí la puerta antes de que llamaran. Mi padre se puso rígido. La mandíbula de mi madre cayó ligeramente. Había cambiado tanto, podía ver que los confundía. Ya no era una chica asustada con una sudadera arrastrando una bolsa de lona por el césped. Me erguía más alta, más definida, segura de mí misma sin necesidad de fingir. Mi blusa color crema entallada, mis pantalones negros y el suave collar de perlas que Landon me compró en mi último cumpleaños decían todo lo que necesitaban saber antes de que yo abriera la boca. Emma, susurró mi madre. Su voz era suave, cautelosa. Entren, dije haciéndome a un lado. No sabían cómo reaccionar. La casa estaba silenciosa, cálida, elegante. La luz se derramaba a través de cortinas transparentes, brillando sobre los suelos de madera y las fotos enmarcadas a mano que cubrían las paredes. Todo olía ligeramente a café recién hecho y lavanda. Bonito lugar, murmuró mi padre. Pero no era un cumplido, era confusión. ¿Cómo podía permitírselo? ¿Cómo llegó hasta aquí sin nosotros? No respondí la pregunta que no hizo. Landon está arriba, bajará en un minuto. Se quedaron en el centro de mi sala de estar, con los ojos moviéndose de un lado a otro como extraños en un museo, aterrorizados de tropezar con algo demasiado caro para tocar. No estaba segura de que responderían, dije. Mi madre me miró. Parpadeó 2 veces y luego lo dijo, nos equivocamos. Permanecí en silencio. Pensábamos que te estábamos protegiendo, continuó. Pensábamos que si éramos duros cambiarías. No sabíamos que realmente te irías. Ese era el punto, dije en voz baja. No había veneno en mi voz, ni sarcasmo, solo verdad. Mi padre se movió incómodo, cruzando los brazos. Solo eras una niña. No tenías un plan. Tenía un hijo, interrumpí, y un trabajo y carácter. Él desvió la mirada. El silencio entre nosotros se extendió, denso con 15 años de todo lo no dicho. Y entonces pasos en la escalera.
Landon apareció vestido con su jersey azul marino planchado y vaqueros, el pelo peinado, su expresión tranquila y curiosa. Era alto para su edad, de hombros anchos y ojos amables. Parecía alguien en quien confiarías. Parecía alguien que había sido amado profunda, plenamente y sin condiciones. Landon, dije, estos son tus abuelos. Él parpadeó, luego bajó el último escalón y se paró a mi lado. Hola, dijo simplemente. La mano de mi madre fue a su boca. Daniel dio medio paso adelante, sus labios entreabiertos. Pero lo que los golpeó no fue solo su parecido conmigo. Fueron las fotografías que llevaba en sus manos, unas que había sacado del mueble mientras ellos estaban allí. Le entregó una a mi madre. Era Landon de pie junto a un hombre alto con una bata blanca. Ese es mi papá, dijo con orgullo. Es cirujano cardiovascular en Boston. Me visita durante los veranos y me envía libros todos los meses. Mi madre casi deja caer la foto. Y luego, antes de que pudieran decir algo, Landon sacó otro marco del mueble y lo extendió. Era yo, de pie detrás de un podio con el logo de Harrington Medical, rodeada por una junta directiva. Mamá es la jefa de operaciones, dijo Landon con una pequeña sonrisa. Ella dirige todo. Fue entonces cuando sucedió. El rostro de mi padre se desplomó visiblemente, audiblemente, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones de un puñetazo. Retrocedió medio paso, su mano agarrando el respaldo del sofá. ¿Tú, susurró, tú construiste todo esto? Lo miré. Mi voz era tranquila, pero debajo de ella estaba cada noche de insomnio, cada insulto, cada cumpleaños solitario, cada momento en que pensaron que no lo lograría. No, dije. Me construí a mí misma. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el viento rozar las ventanas. Mi padre no se había sentado. No podía. Su orgullo no se lo permitía, y sus piernas parecían demasiado débiles para soportar el peso de lo que estaba viendo. Mi madre, aún agarrando la foto de Landon y su padre, se dejó caer lentamente en el borde del sofá, con los labios entreabiertos como si quisiera hablar, pero no salía nada. Landon estaba de pie tranquilamente a mi lado, cruzando las manos como el joven educado y bien criado que era. No parecía confundido, no parecía asustado. Parecía que lo sabía, que siempre había sabido que las dos personas que estaban en la sala de estar de su madre habían elegido ser extraños en su vida. Y ahora estaban de pie en una casa que no construyeron, mirando a un niño que no criaron y a una mujer que habían intentado borrar. Mi padre finalmente carraspeó. Yo no sabía que estabas en contacto con el padre del niño. No lo estuve, respondí. No durante mucho tiempo. Él quería estar allí, pero le dije que no. Quería que Landon creciera conociendo la estabilidad, la seguridad, sin promesas rotas. Cuando Landon cumplió 10 años, les permití conocerse lentamente en mis términos. Mi madre habló entonces, su voz temblorosa. Es hermoso, Emma. Gracias, dije en voz baja. Me miró con lágrimas en los ojos. Cometimos un error. No respondí porque las palabras llegaban demasiado tarde. Mi padre de repente estalló, su voz elevándose no con ira, sino con desesperación. Podrías haber llamado. Podrías haber vuelto. Te habríamos ayudado. No, no lo habrían hecho, interrumpí bruscamente. Me dijiste que me fuera. No preguntaste si tenía un plan. Ni siquiera preguntaste si estaba a salvo. Asumieron lo peor y se aseguraron de que supiera que no era deseada. Mi voz se quebró entonces, los años me alcanzaron no en debilidad, sino con conclusión definitiva. Echaron a su hija el peor día de su vida, y ahora quieren sentarse en el sofá que ella compró y fingir que nada de eso sucedió. Mi madre empezó a llorar. Lo siento, susurró. Siento todo. La miré y por primera vez en 15 años, no sentí nada. Ni odio, ni ira, solo una sensación de cierre. Asentí lentamente. Te perdoné hace mucho tiempo, dije. Pero eso no significa que volvamos atrás. Mi padre parecía aturdido. Emma, esta casa no tiene lugar para la vergüenza, papá. Crié a un niño que sabe respetar a las mujeres, que sabe que el amor no es condicional. Me convertí en la mujer que no creíste que podría ser. Y ahora estás de pie en mi casa, respirando el aire que me gané,
mirando una vida por la que luché. Me volví hacia Landon. Ve a buscar tu abrigo, cariño. Vamos a la librería. Él asintió y subió las escaleras en silencio, sus pasos ligeros como plumas. Mi madre levantó la vista secándose las lágrimas. ¿Te veremos de nuevo?, preguntó. Hice una pausa. Luego la miré directamente a los ojos. Eso depende, dije. De si quieren conocer a su nieto o seguir fingiendo que el pasado nunca sucedió. Y con eso los acompañé a la puerta. Se quedaron allí un momento en silencio, aturdidos, todavía pálidos. No los abracé. No dije adiós. Simplemente cerré la puerta suavemente tras ellos. Y por primera vez en 15 años, era yo quien estaba dentro de la casa, con todo lo que una vez pensaron que nunca tendría.